Buenas tardes, compañeros y profesor. A continuación, realizaremos el análisis del libro de Isaías, a cargo de Natalia Granados Campbell, Brian Montano Coto y Chania Salazar Cubillo. Isaías vivió en el siglo 8 a.C., cuando Samaria estaba siendo destruida. Es por esto que Isaías toma como ejemplo la situación de Samaria y le dice al pueblo que si no se arrepiente de sus pecados, le sucederá lo mismo. Isaías forma parte de los profetas mayores. Fue hijo de Amós, formaba parte de la familia real de Judá, se casó y fue padre de 2 hijos. Profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. La misión de Isaías consistía en proclamar el juicio de Dios por el pecado, la venida de Cristo, la cautividad de Babilonia y a la misma vez proclamar una futura salvación. Esta poesía profética se basa en 3 estrategias poéticas: acusación directa, sátira y la evocación de un desastre inminente. Es uno de los libros mayormente mencionados en el Nuevo Testamento. La unidad del libro corresponde a 3 escritores: el proto-Isaías del capítulo 1 al 39, el deutero-Isaías del capítulo 40 al 54 y el trito-Isaías del 56 al 66. Capítulos del 1 al 6. Capítulo 1. En este se presentan 3 temas importantes, como lo son una nación pecadora, donde mediante una visión a Isaías sobre Judá y Jerusalén, en días de los reyes de Judá, se revelan los pecados y traición que estos cometieron al punto de rebelarse ante Jehová. En el segundo punto se habla sobre el llamamiento al arrepentimiento, donde Jehová les pide que dejen de hacer ofrendas vacías y que estos aceptaran su castigo como muestra de arrepentimiento. En el tercer punto se habla sobre el juicio y redención de Jerusalén. Aquí primeramente le recrimina a su pueblo el porqué de su prostitución, siendo un pueblo tan fiel, y es aquí donde Jehová decide de forma definitiva buscar el castigo, utilizando toda su fuerza para limpiar a su pueblo y restaurarlo. Capítulo 2. En este capítulo hay 2 puntos importantes, donde en el primero se nos habla sobre el reinado universal de Jehová, donde se destaca que todos los pueblos verán cómo la casa de Jehová reinará sobre todas las naciones, y todas estas vendrán hacia esta y seguirán los caminos que ésta les marque, volviéndose todas naciones hermanas sin conflicto alguno. En el segundo punto importante sobre el juicio de Jehová hacia los soberbios, se habla sobre el castigo para todo aquel soberbio y altivo que adorase a otros ídolos, y que estos serán abatidos sin importar el lugar en el que estén. Capítulo 3. En este capítulo podemos ver que se habla sobre los juicios a Judá y Jerusalén y contra las hijas de Sión, donde a Judá y Jerusalén se les quita todo sustento de pan y agua, pero también a todos sus líderes, poniendo al mando a jóvenes que traerían conflicto entre las mismas ciudades. Y en el caso de las hijas de Sión se habla sobre que se descubrirían sus vergüenzas, quitándoles todos los lujos y comodidades que estos tienen. En el capítulo 4 se nos habla sobre el fruto glorioso de Jerusalén, y nos dicen que se renovará esta tierra y que todo sobreviviente será limpiado de sus pecados, y vendrá sobre esta tierra frutos de grandeza y honra. Capítulo 5. En este capítulo se abordan 2 temas importantes. El primero, que es la parábola de la viña, donde aquí se nos presenta la enseñanza de Jehová al pueblo de Judá y Jerusalén de una viña maravillosa que seguidamente es devastada, como muestra del castigo que se vendrá sobre Judá y Jerusalén, comparándolos a estos con su viña y sus frutos. En el segundo punto importante se nos habla del ayes sobre los malvados, donde se da la advertencia a todos aquellos que siguieran llevando o haciendo lo contrario de lo que Jehová quería. Capítulo 6. El punto central aquí es la visión y llamamiento de Isaías, donde éste primeramente se siente impuro de poder ver a Dios, y aquí Dios decide enviar un serafín hacia donde Isaías para que éste limpiara toda impureza y que fuera Isaías el elegido para enviarlo a hablar con su pueblo, y que éste siguiera haciendo todo lo malo para que al fin pudiera recibir una verdadera sanidad. Capítulos del 7 al 12. Capítulo 7. En este capítulo se nos habla sobre el mensaje de Isaías a Acaz, y este le dice que no tema por la ira de Rezín, Siria y el hijo de Remalias, ya que ésta
no traería repercusión alguna, pero si él no cree en Jehová, le dice que ésta sí caerá. Capítulo 8. En este capítulo se nos habla sobre el temor que deben tener sobre Jehová, ya que éste podía quitarle las riquezas a Damasco y despojos a Samaria delante del rey de Asiria, esto mediante una inundación. Capítulo 9. Los dos puntos principales de este capítulo nos hablan sobre el nacimiento y reinado de Mesías, donde se nos dice que en los días de tinieblas para este pueblo se acabarán con la llegada de un niño, el cual será príncipe de la paz para este pueblo. En el segundo punto central de este capítulo se habla sobre la ira de Jehová sobre Israel, donde ésta se pondrá en contra de Israel y sus enemigos como aliados para que así ésta sea devastada por estos. Capítulo 10. Durante este capítulo se nos habla de Asiria como el instrumento de Dios, ya que Dios pone su ira en manos de ésta para que acabe con los pueblos que causaron su ira y estos sean despojados de todo mal. Capítulo 11. Aquí se habla sobre el reinado justo del Mesías y se nos destaca que éste no juzgará según lo que vea ni lo que oiga, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad a los mansos de la tierra, pero causará herida con su boca y matará al impío con el espíritu de sus labios, siendo la justicia del cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñir de su cintura. Capítulo 12. Aquí encontramos como tema central el cántico de acción de gracias, el cual se hace en forma de agradecimiento hacia Jehová, sin importar que llegara a estar enojado con su pueblo, demostrando que este enojo se aparta para traer consuelo y regocijo a sus tierras. Capítulos del 13 al 18. Capítulo 13. En este se habla sobre la profecía sobre Babilonia y se nos dice que ésta se convertirá en una especie de Sodoma y Gomorra, diciendo que ésta nunca más se volverá a ser habitada y lo único que podrá morar en esta tierra serán las bestias del desierto. Capítulo 14. En este se presentan tres puntos importantes, donde el primero se habla sobre el escarnio al rey de Babilonia, diciendo que preparen a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres y que los convertirá en lagunas de agua. En el segundo punto, donde Asiria destruida, Jehová dice que quebrantará al asirio y que está en sus tierras y sus montes. En el tercer punto se habla sobre la profecía sobre Filistea, donde les dice que no se alegren por la muerte de Acaz, porque los hará morir de hambre y destruirá lo que de ellos quede. En el capítulo 15 y 16 se habla sobre la profecía de Moab, donde se nos dice que dentro de unos 3 años será abatida toda su gloria con toda su gente y que los sobrevivientes serán pocos. En el capítulo 17 se habla sobre la profecía sobre Damasco y nos dice que ésta dejará de ser una ciudad y volverá a un montón de ruinas. Por otro lado se habla también sobre el juicio de Israel, donde estos se enflaquecerán y serán como cuando el segador recoge la mies, quedando solo algunos pocos. En el capítulo 18 se nos habla del caso de la profecía sobre Etiopía y se nos dice que se enviará mensajeros para decirles que cuando vean una bandera en el monte y escuchen las trompetas, vendrán sobre ellos como una podadora para dejarlos ahí para las aves y las bestias. Capítulos 19 al 22. En el capítulo 19 se nos habla de la profecía sobre Egipto y se nos dice que sus ídolos temblarán en la presencia de Jehová y junto a ellos fallecerá el corazón de los egipcios y donde los hará enfrentarse entre ellos mismos y también secará sus ríos y la comida se acabará, haciendo que quede en pie un altar a Jehová en medio de Egipto y éste clame por él. En el capítulo 20 se habla sobre la conquista de Egipto y Etiopía por Asiria, donde Jehová dice que el rey de Asiria llevará a los de Egipto y a los de Etiopía desnudos y descalzos, donde los egipcios se avergonzarán de su gloria y los etíopes de su esperanza. En el capítulo 21 sobre la profecía del desierto del mar se nos habla de que se ponen centinelas que hagan saber a los príncipes todo lo que vean, y si ven jinetes de 2 en 2 que griten que esto significará la caída de Babilonia. Por otra parte, en la profecía sobre Arabia se habla sobre los caminantes de Dan que pasarán la noche en el bosque de Arabia para que vayan a buscar a los sedientos, lleven agua
a los moradores de la tierra y socorran con pan al que huye. En el capítulo 22 se habla sobre la profecía del Valle de la Visión, donde Jehová advierte que coman y beban ya que mañana morirán. Y por otro lado se nos habla de la sustitución de Sebna por Eliaquim, donde Jehová le dice a Sebna que llamará a Eliaquim para que éste tome su puesto en todo sentido y que éste reciba la llave de la casa de David. El capítulo 23 habla sobre el juicio contra Tiro, nación que se había enriquecido con los marinos. Tiro se dedicaba al comercio marino. Entonces Jehová los destruiría. Durante 70 años sucederá el juicio contra Tiro. Quedará como una ramera que entona canciones. Luego, pasados los 70 años, Tiro volverá a prosperar. Sus ganancias serán sagradas a Jehová. Cabe recalcar que los poemas que se encuentran en este capítulo no son de Isaías, sino fueron escritos años después. En el capítulo 24 habla sobre el juicio de Jehová sobre la tierra. Además, anunciaba la venida de Emmanuel. En el capítulo 25, igual es un canto al favor de Dios. El capítulo 26 habla sobre la piedad judía en los siglos después del destierro de su país. Igual fue un canto escrito mucho tiempo después de Isaías. El capítulo 30 inicia hablando de los hijos que se apartan de su camino y eligen andar en pecado, haciendo referencia a los israelitas que estaban buscando protección de parte de Egipto. Además, Dios le advierte que no serán ayudados, sino que serán humillados. En el capítulo 31 trata sobre el conflicto político entre dos grandes naciones, las cuales son Asiria y Egipto, y el pequeño reino de Judá. Los que buscan la protección de Egipto serán castigados porque no confiaron en Dios. Por ende, Dios también castigó a Egipto y su reino iba a perecer. En el capítulo 32 es un poema que señala la esperanza que tiene el pueblo en el rey por venir, el príncipe de paz. Entonces el pueblo empezará a conocer a Yahvé y los ciegos y los sordos que se negaban a creer estarán atentos a la palabra de Dios. En el capítulo 33 habla sobre la esperanza en que la opresión sería algo del pasado, ya que tienen la protección secreta de Yahvé. Cabe recalcar que este capítulo fue insertado tiempo después. En el capítulo 36 habla sobre la invasión de Sennacherib. Durante el año 14 del reino de Ezequías, Judá es tomada por Babilonia y es enviado un comandante del rey para preguntar qué había llenado de confianza a Ezequías para enfrentarlos. Entonces los cancilleres de Ezequías les dicen que es porque confiaban en que Dios los iba a liberar. Entonces el comandante les dice que no confíen en Ezequías, ya que no era posible que el Dios los salve. Al llegar estas noticias a Ezequías, se rasgó sus vestidos y se fue al templo de Dios. Además, envió a los sacerdotes a hablar con Isaías, y le dijeron que había angustia en su pueblo y que se podía hablar con su Dios para evitar este desastre. Entonces Isaías les dijo que no temieran, porque lo que habían escuchado no sería así. Dios los salvaría. Entonces Dios envió un ángel y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y es así que el rey Sennacherib es derrotado. En el capítulo 38, Ezequías se enfermó, y Dios mandó a Ezequías a decirle que morirá. Entonces Ezequías se afligió y lloró, pidiéndole a Dios que le permitiera vivir. Dios escuchó su oración y le dio 15 años más de vida. Además, le prometió que lo libraría de las manos de los asirios. En el capítulo 39, Ezequías recibe las visitas de los babilonios, ya que el rey de Babilonia se había enterado de que Ezequías estaba enfermo.
Entonces, con la llegada del rey de Babilonia, Ezequías le muestra todos sus tesoros que tenía. Debido a esta situación, el profeta es enviado por Dios a decirle que por recibir a los babilonios, ellos se van a llevar todos sus tesoros y nada le quedará. Y las nuevas generaciones serán enviados a servir en el palacio del rey de Babilonia. En el capítulo 40, Jehová escoge a Israel para siempre. Por ende, Israel debe reconocer a Jehová como su único Dios. Tenían que dejar las imágenes vacías de los babilonios, haciendo una comparación de lo anteriormente mencionado. Procedo a leer el capítulo 40, primeramente del versículo 18 al 20, luego del versículo 12 al 14. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le comprenderéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Versículo 18 al 20. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanzas, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó ciencia el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Versículo 12 al 14. En estos versículos se puede observar la comparación entre los dioses falsos hechos por los hombres con Jehová, que se proclama como creador del universo. En el capítulo 41, versículo 28 y 29, dice así: Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidades, y las obras de ellas nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Ahora bien, Yahvé o Jehová no tiene imágenes, es el único Dios. Estas declaraciones son visibles en el segundo Isaías. El monoteísmo quita a las imágenes para Yahvé o Jehová quedar como el único. Por ende, el monoteísmo ayuda a esclarecer la carencia de las imágenes babilónicas que los israelitas habían adoptado, ya que si no hay un Dios presente en la estatua, pasa a ser solo un objeto sin importancia. En el capítulo 42 se alaba al siervo de Jehová. En el capítulo 43, versículo 10, dice así: Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mediante este pequeño versículo podemos confirmar el monoteísmo en el contexto de ayuda, en el cual Yahvé es el único Dios que puede ayudar a Israel. En los capítulos del 44 al 47 se habla de Jehová como el único Dios. En el capítulo 44, versículo 6, podemos ver cómo Dios le habla a su pueblo, diciéndole: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. De la misma manera se refleja un único Dios en el capítulo 45, precisamente en el versículo 5, donde dice: Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Lo mismo sucede en el capítulo 46, versículo 9, y en el capítulo 47, versículo 4. Esta autodeclaración divina se yuxtapone a una crítica de creación de imágenes, que se habló en el capítulo 44, versículo 9 al 20. En consecuencia, el contraste implícito involucra a Jehová, que es un Dios lleno de poder y vitalidad, y las imágenes de las otras naciones no tienen poder ni vida.
En estos 4 capítulos podemos ver que por primera vez en toda la Biblia aparece la mención de un Dios, es decir, en la Reforma del siglo VI a.C., en donde las ideas del monoteísmo vendrían a permear por primera vez la idea de los expertos religiosos hebreos, basándose en esta reforma profética según las palabras de Isaías. Es decir, se gesta la alianza de Israel con su único Dios. Estos 4 capítulos están ubicados en la segunda parte del libro, que comprende los capítulos del 40 al 56. Estos capítulos fueron compuestos mucho tiempo después de la muerte de Isaías. Reflejaría no lo que Isaías estaba tratando de explicar en su tiempo, sino lo que los levitas, quienes eran un grupo de religiosos abocados a la reforma del judaísmo, pensarían en la época precisamente al final del exilio. De los capítulos del 49 al 52 podemos ver cómo Dios designa a un siervo que haga lo que Israel no ha podido hacer. Lo envía a restaurar el pueblo de vuelta a su Dios y hacer la luz de Dios a las naciones. Pero este siervo designado por Dios va a ser rechazado y asesinado por su mismo pueblo. Esto se puede evidenciar en los capítulos del 50 al 53. En estos capítulos podríamos ver lo que sería la pasión y muerte de Jesucristo, el rey mesiánico que envía a Dios para su pueblo. En los capítulos del 53 al 57 se puede ver reflejado el amor eterno de Jehová por el pueblo de Israel. Además, promete una alianza con el pueblo de Israel y serán recompensados con un pacto con Dios. Además, en el capítulo 57 se condena la idolatría del pueblo de Israel. En los capítulos del 58 al 62 se hace la confesión del pecado de Israel. Además, se anuncian las buenas nuevas de salvación para Sión. En el capítulo 62 podemos ver cómo Dios les dice: y les llamarán pueblos santos, redimidos de Jehová. En los últimos capítulos se puede ver un carácter apocalíptico. Se habla de la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra para el pueblo. Después de la salvación y el juicio, Dios promete renovar el universo que el pecado ha corrompido. Conclusiones. El libro como tal nos cuenta partes de la historia de la Biblia que son importantes para el cristianismo. También se nos habla de temas que podemos ver en la actualidad, aún como lo son los conflictos que se viven en Oriente. Por último, nos permite conocer distintos castigos que se cree recibieron los diversos países y tierras involucradas durante la lectura del libro.